la clase de Frank en vivo. ¿Por qué? Porque en Cuba van a ver un primer grupo, nos va a estar oyendo. Quiere decir que vamos a tener un grupito aquí, pero vamos a tener otro grupito en Cuba. En vivo ellos lo ven, perfecto. Al momento sí, ellos también dan. Entonces, visité Cuba y Cuba está en condiciones, como dijo Jesús, los campos están listos para la siega. Los campos están listos para la siega. Ya ellos han probado ahí todo tipo de métodos y todo tipo de cosas para vivir. Y a cualquiera persona, a más simple que haya, tú le haces 4 preguntas y se da cuenta de que no le queda otro camino. Si quiere cambiar su vida, si su familia quiere que sea feliz, si quiere que su país cambie, de venir a Jesús. Amén. Quiere decir que la mía ahí es mucha y los obreros pocos. Este año vamos a preparar unos cuantos obreros en Cuba y tenemos varios obreros. Visité a varios obreros de estos, porque en Cuba hay algunos hermanos que quizás eran hermanos míos de la congregación, que llevan muchos años sin congregarse. Algunos llevan 10, 15 años sin ir a la iglesia. Y cuando yo le preguntaba a cada uno individualmente, le decía, ¿por qué tú dejaste de ir a la iglesia? Este me decía, no, porque me puse bravo con el pastor, no sé qué cosa, y nunca me visitó. Por eso él no fue más a la iglesia. El otro le pregunta, ¿y por qué tú no fuiste más a la iglesia? Porque me pasó esto en la iglesia. Deseché la iglesia y decidí irme a mi casa. El otro ya le dice 6 o 7 entrevistas de hombres que un día conocieron al Señor, que adoraron al Señor, y no van ellos ni los de su casa a la iglesia. Le hablamos de esta visión que el Señor nos ha dado y le gustó la visión. Porque dice el Señor, si tienes una visión, escribe la visión y declara la visión. Vamos a trabajar con personas que llevan muchos años sin congregarse y con gente nueva. A una casa esta que fui, vino una señora y le dije, ¿tú conoces de Jesús? ¿Tienes necesidad? Me dijo, tengo 2 hijos presos. Vine aquí porque ellos quieren una Biblia. Uno me pidió una Biblia para la prisión. Y yo le dije, no, el principal problema lo tienes tú. La principal que tiene que dar a conocer al Señor es usted, señora. Le explicamos el plan de salvación y ella aceptó. Entonces le dijimos a uno de estos hermanos que estaba preparado hace muchos años que servían en la iglesia, que desempolvara su Biblia y que le diera el ABC del Evangelio a esta señora. La gente no necesita teología, la gente no necesita maestría, la gente necesita conocer el ABC. Les estaba hablando que un pastor que tenía mucho conocimiento se desvió. ¿No se dan cuenta? El ABC nada más. Lo que te trajo el Señor, la misericordia de Dios sobre tu vida, te llevó a bautizarte y lo hacías con gozo para el Señor. Eso es suficiente, no hay que agregar nada, Frank. No hay que traer nada nuevo. Lo mismo que me hizo a mí el Señor un día, eso se lo enseño al otro. Ven que no tiene que ser tan maestra la gente. Yo llegué a la congregación mía, llevé al hermano de Noemi conmigo, porque él se convirtió al Evangelio. Y yo le dije, mira, ven para que tú veas que no es fajando con la gente. Llegué, le presenté al pastor, porque nos amamos, nos queremos, pero tenemos otra visión. El Señor nos ha dado otra visión que no tiene nada que ver con la que ellos tienen. Porque aquella visión fue buena, esa visión de se hicieron cientos de templos en el mundo y la gente iban a adorar. Pero esos templos ahora no hay quien los mantenga.
Son muy caros y en Cuba mucho más. Me encontré una hermana que dice, mira qué bueno, ya voy a tener una iglesia. Me compraron una casa y ya empezamos a repararle la base. En Cuba, con la miseria que hay, hacer una iglesia en Cuba, cuando visito a otro hermano, me pongo a hablar con él y él mismo me reveló a mí. Dice, no, fulano de tal está resolviendo por fuera los materiales para la iglesia. No, eso lo hicimos nosotros, eran locuras que se hacían en Cuba. Eso está mal hecho. Porque uno de los que visité, le dije, ¿por qué tú dejaste de ir a la iglesia? Dice, porque fui a hacer varios trabajos a tu congregación. Y yo vi ahí que esa gente robaba más que yo. Y yo dije, ¿qué evangelio me enseña a esa gente? Esa gente son más ladrones que yo. Otro se puso bravo porque iba de voluntario a la iglesia, uno de los que está apartado. Y en la iglesia había una cochiquera. Y él cogió, dice, un poquito de pienso. Y lo vio a alguien de la iglesia y le llamó la atención. Y él dijo, yo que vengo todos los días a trabajar voluntario, aquí esta gente está diciendo que yo soy un ladrón porque cogí una gotica de pienso. Y por eso él no fue más nunca a la iglesia. Pero el Señor nos ha dado a nosotros una visión diferente. Sirve para todos los que están apartados. No nos interesa a nadie los que están, que se mantengan en sus congregaciones, que sean fieles y que ayuden. Nosotros ayudamos a las congregaciones esas. No es pelearnos con las congregaciones. Yo fui a otra congregación ahí en Cuba y de la ofrenda que ustedes me dieron, llegué y vi que el pastor estaba reparando un bautisterio. Un bautisterio es un lugar donde la gente se bautiza. Pero eso lo ha puesto arriba una tarima. Entonces ellos aquí es donde tocan sus instrumentos y donde hacen danza y donde los niños se ponen y donde se predica. Yo llegué y vi que esa tapa del bautisterio él le estaba reparando porque estaba comida de comején. Dice, no, es que no hay ni una tabla para arreglar esto. Yo no le dije nada a él, pero se me dio la oportunidad y con el dinero que ustedes me dieron, que pusieron ahí en la caja de la ofrenda, yo vi un soldador, le expliqué el problema y dije, vete allá, toma las medidas y haz el trabajo. Mandé a hacer una tapa para que la hagan de hierro, porque eso es una madera y madera podrida es un peligro. Un día podemos enterarnos aquí que un niño se cayó por el bautisterio para abajo, que Dios no lo quiera. Porque no hay madera y la madera está podrida. ¿No se dan cuenta? Y mandamos a hacerle a esa iglesia su tapita del bautisterio de hierro para que puedan brincar ahí y ya los niños no se nos van a caer. Ven que no es fajarnos con la iglesia. Nos llevamos bien con todos, porque son nuestros hermanos y conocimos el evangelio de ese tipo de iglesia. Pero creemos que esta que estamos ahora hablando a la gente es más práctica. Buscamos al que está perdido y ponemos a los hermanos que eran cristianos, que conocen la palabra, a trabajar. Y lo vamos a comenzar a hacer desde aquí, por las redes sociales. Ellos nos escuchan. ¿Ven cuál es la idea? Y esperamos que sea del Señor. Y que el Señor, porque lo queremos glorificar el nombre del Señor. En Cuba, cuando le damos una ofrenda a una persona, le decíamos, no me dé la gracia a mí, al Señor. Hay que enseñarle a la gente que le den la gracia al Señor. No es la persona la que te ayuda, es el Señor. Damos gracias a la persona y eso, pero la gloria es al Señor. Amén. Hoy vi una cosa bonita aquí, también quiero exaltarla. Gracias, hermana, tienes un talento muy bonito. ¿Ves que se puede hacer cosas para el Señor? Él te pone el deseo de escribir, escribe. Y díselo a tu hermano. Eso se puede hacer. Y así glorificamos el nombre del Señor.
Amén. Vamos a la predicación del día de hoy. Saúl, ábrame esto aquí. Quítame los números. Ahí, perfecto. Ya, suficiente. Ya tenemos la predicación. Vamos a predicar. Vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más en este día por este regalo de la vida, Señor. Gracias, mil gracias. Ahora vamos a exponer tu palabra que dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén. El título de esta predicación le puse: ¿y yo cuándo me reconcilio? ¿Y yo cuándo me reconcilio? En los tiempos en que vivimos podemos observar el deterioro de las familias. Abuso, voy a cerrar esto, discúlpame. Ya se abrió. Estoy aprendiendo. Ahora no, ya no necesito ni poco. Le decía que en los tiempos en que vivimos podemos observar el deterioro de las familias y la sociedad en cuanto a sus relaciones personales. Estos conflictos llevan a la separación, peleas, disputas y finalmente a la guerra, trayendo consigo relaciones destruidas entre los padres e hijos, divorcios, pueblos divididos y por supuesto la muerte. Hoy abordaremos con la ayuda del Espíritu Santo, utilizando las Escrituras, este tema, sus orígenes, resultados y su solución. Jesús dijo: en los últimos tiempos los hijos se levantarán contra los padres. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. La madre estará contra la hija, la suegra contra la nuera. En Santiago capítulo 4 dice, nos hace una pregunta el Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedid y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. La Escritura nos está diciendo que de dónde vienen los pleitos y los problemas que tenemos en este mundo. Desde la familia hasta los países que llegan a tener guerra unos con los otros. ¿Dónde comenzó todo? Esta guerra y pleito entre vosotros. Desde el principio, desde que nuestro padre Adán pecó, él tuvo dos hijos. Uno llamado Abel y otro Caín. Caín mató a Abel porque tuvo envidia de que Dios viera con agrado la ofrenda que le trajo a Abel. Y él decidió en su corazón matar al hermano. ¿Ven de dónde surge este fenómeno? De los dos primeros muchachos que hubieron en la tierra. Comenzó el problema este que tenemos hoy, que es grande. Nosotros, al igual que él, lo que hacemos es matar a todo el que se oponga a nosotros, a nuestros pensamientos, hechos. Enseguida lo crucificamos. No reflexionamos
ante nuestros conflictos no pensamos en el daño que hacemos, en que puede mejorar las relaciones, automáticamente lo matamos. Muchos lo han hecho literalmente y hoy están pagando la condena de por vida. Yo los tengo allí en la prisión. Yo tengo hombres ahí que un día mataron a una persona, hoy se arrepienten, pero van a estar muchos años presos. ¿Se dan cuenta? Todo comienza un día. Todo comenzó un día y hoy van a estar tan presos ahí. Después, Abraham también tuvo 2 hijos, pues Dios le había dado la promesa que de él saldrían todas las naciones de la tierra. Era viejo y su mujer también. Y parecía como si la promesa no se cumpliera. Su mujer ya no tenía ni el periodo. Él, quizás por el deseo de tener un hijo, se llegó a la criada de la mujer y tuvo un niño al que llamó Ismael. Tiempo después quedó embarazada Sara, que era quien se le había dado la promesa, y comenzaron los conflictos. La esclava se burlaba de ella y Dios dijo: no habitarán juntos el hijo de la esclava y el hijo de la promesa. Habló con Abraham y le dijo: despídela a ella con el niño. Ella se fue por un desierto, perdió toda su fuerza que llevaba y pensó hasta que iba a morir con el niño. Dios le mandó provisiones para ese niño y le dijo: de ese niño saldrán naciones y pueblos, que son los pueblos que nosotros conocemos hoy, todo el Medio Oriente. Todos esos árabes son de Ismael. Pero él y su hermano no resolvieron el conflicto. Y hasta el día de hoy están en guerra. Porque quizás la madre de Ismael le dijo: nunca puedes amar a tu hermano. Y lo fueron sembrando generación, generación, generación. Y hoy se odian. Pero siguió la historia bíblica. Isaac creció y se hizo un hombre, el hijo de la promesa, porque Dios le había dicho a Abraham: de ti saldrá mi pueblo. Y aquel muchacho se hizo un hombre y se casó. Y tuvo 2 hijos más, 2 muchachos más. Vamos por el tercero. Estos 2, dice la Biblia, que luchaban en el vientre de la madre. Tenían guerra del vientre de la madre. Y nacieron los 2 niños. Los niños fueron creciendo. En el transcurso del crecimiento, sus relaciones no eran buenas. Porque un día el hermano le dijo al otro: vengo del campo y estoy desfallecido. Dame de lo que estás cocinando. Y él le dijo: no, yo te lo cambio si tú me das la primogenitura. Y él no le dio valor a la primogenitura. Y le cambió la primogenitura al hermano por un plato de lentejas. Y el niño siguió creciendo y se hizo un hombre. Y llegó el día de dar la bendición de la primogenitura. Y el padre era viejo y ya estaba ciego, no veía. Y dijo: voy a dar la bendición.
y lo dijo en la casa. ¿Y qué pasó? Que la madre de los muchachos amaba más a Jacob y le jugó trampa al anciano y cogió un cordero, y como uno era velludo y el otro no tenía vello, él dijo: cuando el anciano toque a este se va a dar cuenta de quién es. Y usando las astucias que usan los hombres, engañaron al anciano. Y la bendición se le dio a Jacob. Y él no pudo, dice que la Biblia, que aunque lo procuró con lágrimas, pero ya la bendición estaba dada. Y ese hombre que le hizo eso, que le nació un odio por dentro tremendo hacia su hermano y lo quería matar. Y la madre le dijo: mijo, huye lejos porque tu hermano te va a matar. Y él se fue lejos a vivir. Pero siguen pasando los años y aquel hombre se casó por allá, tuvo hijos, riqueza, Dios le dio riqueza a los dos. Pero aquel muchacho que ya era un hombre, pensando un día dijo: yo me quiero reconciliar con mi hermano. Dios le puso en el corazón que se reconciliara con su hermano. Recogió todo lo que tenía y dijo: voy a reconciliarme con mi hermano. Porque tú podrás tener muchas posesiones, tú podrás tener mucho en la vida, pero no habrá algo que te martilla si tienes un problema contra alguien o alguien tuvo un problema contigo. Eso no te va a dejar quieto hasta que tú no lo resuelvas. A él le pasó lo mismo. Y cuando venía por el camino, tuvo un encuentro con Dios. Dice que rayaba el alba y él se fajó con un ángel de Dios. Y le dijo: no te suelto hasta que tú no me bendigas. Porque él quería reconciliarse con su hermano. Él no podía darse el lujo de haber venido de tan lejos y que el hermano quisiera matarlo. Dice la Biblia que cogió 12 piedras y hizo un altar y adoró al Señor. Y Dios le puso gracia y se reconcilió con su hermano. Porque tenemos que buscar la reconciliación con todos. Dios nos llamó a paz. Este Jacob, dice la Biblia, que tuvo 12 hijos. Uno de los 12 hijos se llamaba José. Y cuando este muchachito crecía en la casa, dice que tenía algo en su vida que el padre le llamó la atención al muchacho. Y dice la Biblia que su padre lo quería. Jacob amó a José más que a todos los otros hijos. Tal fue así que él le hizo una túnica de colores para su hijo. Y él andaba con su túnica muy contento porque su papá se la había regalado. Y para donde quiera que él iba, él andaba con su túnica. Un día los hermanos estaban pastoreando lejos. Y el padre mandó a que le llevara algunas provisiones a los hermanos. Los hermanos no lo querían. Lo llamaban, era un soñador. Y ustedes no saben por qué él era un soñador. Porque él un día tuvo un sueño y le contó a los hermanos el sueño que tuvo. Y aquel sueño dice que él veía unas espigas de trigo que se viraban hacia él.
Y los hermanos dijeron, tú serás gobernante de nosotros. Tú que eres más chiquito que nosotros, vas a mandarnos a nosotros. Y por esa sencilla razón odiaron al muchacho. Cuando llegó a hacer las provisiones, lo metieron en una cisterna y tenían ideas de matarlo. Lo que Dios no lo permitió. Pero se lo vendieron a unos ismaelitas que pasaban en una caravana y lo vendieron. Cogieron la túnica, mataron un animal, la embarraron de sangre y llegaron a casa del padre. Le dijeron, papi, parece que mataron, una fiera mató a José, porque lo que encontramos fue esta ropa llena de sangre. Aquel muchacho se fue a Egipto. Allá estuvo, lo compró el gobernador de allí. El muchacho seguía creciendo. Cuando yo preparaba el sermón, yo veía a José ya como yo veo a Saúl, que lo veo bonito y espigadito. Y aquel muchacho parece que era hermoso. Tal fue así que sedujo la mujer del emperador. Y esa mujer se enamoró locamente del muchacho. Y quiso estar con el muchacho tomando su poder. Y él le dijo, no, yo no le voy a hacer eso a un amo que fue tan bueno conmigo. Yo no voy a estar contigo. Aguantó la tentación, que a veces la que no aguantan los hombres. Y la primera que le canta un chiste allá van, porque le levantó la falda. Él le dijo, no, yo no voy a estar contigo. Yo me imagino cómo fue esa riña entre ese muchacho y esa mujer, que dice que ella se quedó quizás con parte de la ropa de él. Y él salió corriendo. Y ella cogió esa ropa, se la enseñó al marido, y el marido dijo, ¿qué pasó? No, José me quiso violar. Él quiso estar conmigo. Y le metió la mentira al hombre. Y lo metieron preso. El muchacho ahora estaba preso en la prisión. El que los hermanos habían despreciado, los hermanos lo habían vendido, no sabían nada de él, ahora preso en una prisión. Pero él dice la Biblia que era lleno, parece que estaba lleno de Dios. Y donde quiera que llegaba ese muchacho caía bien. Y le cayó bien a la gente de la prisión. Y él atendía a todo el mundo allí en la prisión. Un día vinieron dos hombres que venían presos. Uno era el copero del rey y el otro el panadero del rey. Y estos hombres cayeron presos y tuvieron un sueño diferente cada uno. Y José, que los atendía a ellos, dijo, ¿qué les pasa? Los veo tristes hoy. Es que hemos tenido un sueño y como estamos presos aquí no tenemos quien nos descubra este sueño. Y José le dijo, ¿ustedes no saben que Dios es el que interpreta los sueños? Dígame su sueño. Y dijo uno, yo vi un sarmiento, 3 sarmientos, que descendían y tenían uvas. Y yo cogía esas uvas y las aplastaba y le echaba el líquido en la copa del rey y el rey bebía de esa copa. Y José le dijo, tengo la interpretación de tu sueño. Los 3 sarmientos son 3 días. Al tercer día el rey te va a mandar a buscar. Y tú vas a volver a darle en tu copa de beber al rey. Y a los 3 días se cumplió lo que dijo José. Así fue el sueño. El otro tuvo un sueño que sobre él había 3 canastillos llenos de pan. Y José le dijo, esos 3 canastillos son 3 días. Al tercer día el rey va a hacer un banquete, te va a mandar a buscar y te va a cortar la cabeza.
y las aves que tuviste en el sueño, ellas vendrán y se comerán tu cabeza. Y se cumplieron los 2 sueños. Se cumplieron los 2 sueños. Pero José le había dicho al del copero, acuérdate de mí si un día nadie necesita. Y llegó el día que el rey tuvo otro sueño. Y soñó que habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Mandó a buscar a todos los adivinos de Egipto y nadie podía interpretar el sueño. Y ese muchacho se acordó y dice, allá en la prisión, yo vi uno que interpreta ese sueño. Y él lo mandó a buscar. Vino el muchacho, le dijo, estas 7 vacas gordas van a ser 7 años de abundancia. Y estas 7 vacas flacas son 7 años de hambre. Yo me imagino que es parecido como que está pasando en Cuba ahora. Y el rey dijo, él le dijo al rey, prepárate para cuando venga el hambre. Y el rey dijo, bueno, ¿a quién mejor que voy a poner que a este hombre? Y lo puso de la cárcel a gobernador de Egipto. Y las tierras produjeron y se guardó todo ese trigo, pero vinieron los 7 años de hambre. Y aquellos años fueron tan grandes que hasta de Israel el padre tuvo que mandar a sus hijos a buscar trigo a Egipto, porque se iba a morir todo el mundo de hambre, había una seca tremenda, la tierra no producía. Y cuando José vio a sus hermanos, que es la parte central que quiero se lleven de la enseñanza de hoy, es que él no se vengó. Porque el problema de los conflictos de nosotros es que nos queremos vengar del que nos hizo un daño. Y él no se vengó a sus hermanos. Él reconoció a sus hermanos, lloró con sus hermanos y los trajo a aquella miseria, a ese lugar allí. Le dieron tierra y allí habitaron 400 años. José no tuvo nunca espíritu de venganza. No hubo en José ni un espíritu de venganza. Se mantuvo fiel. Más bien dijo, esto lo hizo Dios porque sabía que esto venía y yo tenía que preservar a su pueblo. Las personas están llenas de venganza. En este viaje a Cuba me encontré 2 hermanos. Les sigo hablando de 2 hermanos porque las principales peleas son entre 2 personas, el matrimonio o los hermanos. Hermanos de sangre y hermanos de la congregación. Padre e hijo, madre e hijo, suegra y la muchacha. La Biblia nos lo ilustra así siempre, en pareja, cuál es la bronca. Tú solo no tienes bronca con nadie, ni pelea con nadie. Llegué a Cuba y me encontré 2 hermanos en pleno conflicto, fajados por un pedazo de tierra, que no era ni de ellos, porque era una tierra que había a la orilla de donde pasan los trenes, pero ellos se la habían cogido y estaban fajados a muerte por el pedazo de tierra. Hablé con uno y me dijo, hermanos de sangre y de la fe, que son los que me interesan más a mí, porque tenemos enseñanza para nosotros lo de la fe. Y fui a ver a uno y hablé con él, fui a hablar con el otro y me fui. Y oré durante toda una noche. Yo me desvelé esa noche.
Pero el Señor me pasó por todos estos pasajes que yo le he predicado a ustedes. Y el mismo día que yo venía para acá, el Señor me dijo, vete otra vez a esa casa. Cuando llegué a la primera casa, me dijo, no, me dijo, no, él dijo, después que tú te fuiste, que se iba a buscar un cuchillo bien grande y me lo iba a enterrar. Ya que él estaba pensando, después que yo había hablado con él y le había dado un sermón de los que damos nosotros, por eso el Señor me había dicho, no, vuelva allá. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hice? Le dije, vístate, vamos a casa de tu hermano. Y allí comenzamos a ministrar. ¿A ministrar qué? Estos pasajes. Porque ellos son hermanos de la fe, ellos los conocen y usamos la palabra. El Espíritu se derramó, terminaron llorando, arrepentidos delante de Dios, abrazándose, comprometiéndose delante de Dios y de mí, que no iban a tener más conflictos, y las lágrimas de los dos caían al cielo. ¿Se dan cuenta? Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor vino para que tengan vida y vida en abundancia. Y dentro de la iglesia se nos dan esos problemas y se nos dan esos conflictos y no perdonamos a nuestros hermanos. Y la oración modelo dice que si no perdonas a tu hermano, ¿cómo te perdonará tu padre? Hace muchos años, yo estaba un día en el templo y se predicaba un pasaje que dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas allí que alguien tiene algo contra ti o tú contra alguien, no pongas la ofrenda, date media vuelta, vete, reconcíliate con tu hermano y después ven y trae la ofrenda. Aquel día salí de allí y me fui, tomé un hermano y yo había tenido un conflicto de esos tipos que tenemos nosotros con la gente y fui a la casa de esa persona. Yo estaba en Punta Brava, yo tuve que ir a Bauta. Cuando llegué, aquel hombre me quería matar. Me dijo, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije, no, yo me convertí al cristianismo y quiero arreglar esta situación. Y después de tanta bronca e intervención de las personas, terminó dándome la mano. Porque Dios no bochorna a sus hijos. Y resolví aquel conflicto. Hoy tú también estás llamado por el Espíritu Santo a tomar una decisión. Puedes hacer lo mismo que Caín, pero si quieres glorificar el nombre del Señor y resolver tu conflicto, yo te digo lo mismo. Vete y reconcíliate con tu hermano. Amén. Ese era el mensaje. Espero que le sea útil para toda su vida. Amén. Pasa a los niños.